Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo el volumen 2 de Sword Art Online, y en especial este 6 de noviembre, según los datos oficiales de la novela. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Ahora sí, traigan sus papitas y un refresco, iniciamos. Prólogo. Un enorme castillo hecho de acero y piedra flotando en un cielo infinito. Eso era todo lo que este mundo era. Les tomó a un grupo de caprichosos artesanos un mes para medir el lugar. El diámetro del piso base era de alrededor de 10 kilómetros, lo suficientemente grande como para que dentro cupiera Setagaya-ku en su totalidad. Por encima, habían 100 pisos apilándose directo hacia arriba. Su puro tamaño era increíble. Era imposible el solo imaginar de cuánta información consistía. En su interior, había un par de grandes ciudades junto con innumerables pueblos y aldeas a pequeña escala, bosques y planicies, e incluso lagos. Solo una escalera unía a cada piso con otro, y las escaleras existían en calabozos donde rondaban un gran número de monstruos. Así que descubrirlos y pasar por ellas no era tarea fácil. No obstante, una vez que alguien lograba abrirse paso y llegaba a una ciudad del piso superior, los portales de teletransportación allí de cada ciudad en los pisos inferiores serían conectados, haciendo posible para cualquiera el moverse libremente entre esos niveles. Con esas condiciones, el enorme castillo ha estado siendo conquistado a un paso seguro por un largo tiempo. El nombre del castillo era Aincrad, un mundo de batallas con espadas que continuaba flotando y se había engullido a aproximadamente 6.000 personas. De otra manera conocido como Sword Art Online. Capítulo 1. El espadachín negro. Aincrad 35 Topiso, febrero 2024. Por favor no me abandones, Pina. 2 líneas de lágrimas cayeron por las mejillas de Sílica, a la vez que dispersos granos de luz radiaban de la gran pluma en tierra. Esa pluma de azul pálido era lo que quedaba de su única amiga y compañera de un largo tiempo, la familiar Pina. Hace solo unos minutos, Pino murió protegiendo a Sílica. Al recibir una herida mortal por el arma de un monstruo, soltó un llanto con una triste voz antes de despedazarse como el hielo, dejando solo la larga pluma de su cola, la cual siempre se mecía felizmente cada vez que su nombre era llamado. Parte 1. Sílica era una de los rarísimos Beasttamers en Sao, o quizás, era más preciso decir que una vez había sido. Su familiar, el símbolo de un domador de bestias, ya no estaba aquí. Un domador de bestias no era una clase o una habilidad dada por el sistema, sino un término usado por los jugadores. En raras ocasiones, monstruos agresivos mostraban interés en los jugadores. Si no perdías esa oportunidad, podías llegar a domar al monstruo exitosamente, al darle algo de comer. El monstruo entonces se volvería el familiar del jugador, y serviría como un valioso aliado que lo apoyase de diversas maneras. Los jugadores hablaban de aquellos quienes han tenido éxito como domadores de bestias con una mezcla de elogio y envidia. Por supuesto, no todos los monstruos se pueden volver familiares. Solo una muy limitada variedad de pequeños monstruos podían serlo. Las condiciones para provocar el evento no eran del todo claras, pero lo único de lo que todo el mundo estaba seguro, era que el evento no ocurriría si el jugador mataba demasiados monstruos de la misma clase. Esta era una condición bastante difícil cuando lo piensas. Aunque uno intentaba conseguir un familiar por medio de encuentros repetitivos, los monstruos eran agresivos y el jugador no podía evitar entrar en pelea con ellos. En otras palabras, si uno deseaba volverse un domador de bestias, tendría que seguir encontrándose con el monstruo, y si el evento no ocurría, tendría que seguir huyendo. No era tan difícil de imaginar el solo cuán molesto sería todo esto. Podías decir que Sílica fue muy afortunada en este asunto. Sin ningún conocimiento de esto, ella entró en cierto bosque sin razón aparente, en un piso que visitó solo porque se le antojó. El primer monstruo que se encontró no la atacó, sino que simplemente se le acercó. Ella entonces le dio un cacahuate que había comprado el día anterior sin pensarlo mucho, y fue simple casualidad que era la comida que le gustaba al monstruo. El monstruo era un Feateri dragón. Su cuerpo entero estaba cubierto con suaves plumas de un azul pálido, y tenía 2 largas plumas en lugar de una cola. El pequeño dragón era un monstruo muy raro de encontrar. Tal vez Sílica ha sido la primera en tener éxito en domarlo, ya que esto se volvió inmediatamente el tema de mayor interés cuando volvió a su pueblo Friven, en el 8º piso con este sentado en su hombro.
Silica había nombrado Pina al pequeño dragón. Era el mismo nombre que le dio a un gato que tenía en el mundo real. Era muy sabido que los monstruos familiares tenían parámetros bajos en cuanto a combate real se trataba, y Pina no era diferente. Pero en su lugar, ellos tenían una variedad de habilidades especiales. Una capacidad de escaneo que advertía a los jugadores cuando hubiera monstruos aproximándose, una habilidad que curaba ligeramente a los jugadores, y otras habilidades similares. Todas eran muy útiles y hacían que la cacería diaria fuera mucho más fácil. Pero de lo que Silica estaba más feliz era de la calidez y consuelo que traía consigo la mismísima existencia de Pina. La IA de un familiar no era gran cosa. Por supuesto, no podía hablar, y solo podía entender un par de docenas de comandos. Pero para Silica, quien había entrado al juego cuando solo tenía 12 años y estaba devastada por el miedo y los nervios, Pina era una salvadora que era difícil de explicar con palabras. No sería una exageración el decir que la aventura de Silica, la cual en realidad aquí significaba vida, había empezado con Pina. Después de un año, Silica y Pina habían subido de nivel sin complicaciones y su habilidad con la daga se ha vuelto bastante buena, haciendo que se volviera algo famosa entre los jugadores de nivel intermedio como una de las mejores. Por supuesto, aún estaba muy lejos de los guerreros de clase alta, quienes peleaban en las líneas frontales. Pero de cierta forma, esos pocos cientos de jugadores que estaban decididos en acabar el juego entre los 7000 del total eran más difíciles de ver que los domadores de bestias. Por lo tanto, volverse famoso entre los jugadores promedio era más o menos lo mismo que volverse uno de los ídolos del juego. Como las jugadoras eran algo escasas, especialmente dada su edad, no tomó mucho tiempo para que Silica, la maestra dragón, se volviera una jugadora famosa con numerosos admiradores. Ella recibió un sinfín de invitaciones de grupos y gremios de quienes querían un jugador ídolo y fue inevitable para la Silica de 13 años de edad el volverse demasiado orgullosa de sí misma. Pero al final, ese orgullo provocó que ella cometiera un error, el cual no podía revertir, sin importar qué tan arrepentida estuviera. Una pelea sobre un detalle sin importancia comenzó todo esto. Silica estaba en un vasto bosque al norte del 35º piso, conocido como el Bosque del Vagabundo, con un grupo que había conocido 2 semanas atrás. Para ese entonces, la línea frontal ya estaba en el 55º piso, así que el 35º piso ya había sido superado. Pero los guerreros de alta clase no daban importancia a ningún otro objetivo excepto completar el área del laberinto, así que los calabozos secundarios como el Bosque del Vagabundo era un blanco popular para los jugadores promedio. Como el grupo de 6 jugadores al que Silica se había unido estaba hecho de guerreros habilidosos, estuvieron peleando desde la mañana y encontraron una gran cantidad de ítems, incluyendo varios cofres. Pero cuando el sol se empezó a ocultar y todo mundo se estaba quedando sin pociones curativas, empezaron a tomar el camino de regreso al área residencial. Entonces una delgada jugadora, quien cargaba una lanza, dijo algo, quizás para mantener a Silica en su lugar. Repartiremos los objetos después de que volvamos. Pero como tu lagartija te cura, no necesitarás los cristales curativos, ¿verdad? Silica se sintió ofendida y regresó el golpe. Tú ni siquiera sales al frente y solo te paseas en la parte de atrás del grupo, así que no usas cristales de todas formas. Después de eso, la discusión se intensificó, y los intentos del líder del equipo, quien manejaba una espada y un escudo, para detenerlas habían sido totalmente ignorados. Al final, Silica dijo enfadada. No necesito ningún ítem. Nunca volveré a hacer grupo contigo. Hay gente de sobra que quiere hacer equipo conmigo de todas formas. Ignorando la sugerencia del líder de que al menos se quedara en el grupo hasta que salieran del bosque y volvieran al área residencial, ella dejó el grupo y caminó sin rumbo siguiendo un pequeño camino. Aun si ella estuviera de solista, ya tenía una maestría del 70% de su habilidad con la daga y también tenía a Pina para respaldarla, así que los monstruos del 35º piso no eran problema para ella. Debería ser capaz de atravesar el bosque y volver al área residencial sin ningún problema. Eso hubiera pasado, si no se hubiese perdido. El bosque no era llamado el Bosque del Vagabundo por nada. El enorme bosque estaba lleno de árboles altísimos y gruesísimos, y estaba dividido en áreas como un tablero de ajedrez. Un minuto después de poner un pie dentro de un área, esta sería enlazada aleatoriamente por distorsión espacial a un conjunto de áreas completamente nuevo. Si querías salir del bosque, tenías que, ya sea, atravesar por cada una de las áreas en menos de un minuto, o comprar un mapa muy costoso de la tienda en el área residencial, la cual marcaba las áreas a las que tu posición estaba actualmente enlazada mientras andabas por el bosque.
Pero la única persona con un mapa era el líder. Dado que usar un cristal de teletransportación dentro del bosque del vagabundo solo te transportaba a otra área en el bosque en lugar de regresar a la ciudad, Silica tenía que intentar atravesar por cada una de las áreas. Pero, estar corriendo alrededor de las enormes raíces de los árboles y siguiendo el siempre serpenteante sendero del bosque, resultó ser más difícil de lo que ella pensó. Silica había decidido seguir yendo al norte, pero la marca del minuto terminaba justo antes de que ella pudiera alcanzar el final del área, por lo que continuó siendo transportada a alguna área al azar, una y otra vez. Pronto ella estaba acercándose al punto de colapsar por la fatiga. La luz roja de la puesta del sol se profundizó y se sintió cada vez más preocupada a la vez que los cielos se oscurecieron y su oportunidad de dejar el calabozo se volvía más improbable. Eventualmente, Silica dejó de correr y empezó a caminar, con la esperanza de que por casualidad llegara a un área que se encontrara en el borde del bosque. Pero la suerte no estaba de su lado, y seguía tropezando con numerosos monstruos que la atacaban. Incluso con la alta ventaja de su nivel, debido a la oscuridad que aumentaba, cada vez miraba menos lo que había en el suelo. Aunque tenía a Pina para que la ayudara, no era capaz de salir de cada pelea sin rasguño alguno y eventualmente usó, no solo las pociones que le quedaban, sino que también sus cristales curativos de emergencia. Como si sintiera los nervios de Silica, Pina acarició su mejilla con la cabeza a la vez que ronroneaba en su hombro. Silica lamentó su imprudencia y orgullo que la trajeron a esta situación mientras acariciaba el largo cuello de su compañera de una manera confortante. Ella murmuró mientras caminaba. Lo siento. No volveré a pensar que soy especial. Así que por favor, déjenme salir de este bosque la próxima vez que me teletransporte. Se adentró en otra zona de espacio distorsionado mientras rezaba. Después de una corta sensación de mareo, lo que apareció frente a ella era el mismo espeso bosque que había visto todas las veces anteriores. No había siquiera una señal de las planicies en la oscuridad más allá de los inmensos árboles. En el mismo momento que la decepcionada Silica comenzó a caminar otra vez, Pina levantó su cabeza rápidamente y dio un grito agudo. Era una advertencia. Inmediatamente Silica sacó su daga y la alzó en la dirección que Pina había estado viendo. Unos cuantos segundos después, un gruñido podía ser oído detrás de un enorme árbol cubierto de musgo. Al mismo tiempo que Silica fijaba su mirada, un cursor amarillo apareció. Había unos cuantos de ellos. 2, no 3. El nombre de aquel monstruo era Drunkape. Eran uno de los monstruos más fuertes del bosque del vagabundo. Silica mordió su labio. Incluso si ese era el caso, ellos no eran tan peligrosos si uno miraba solo el nivel. Cuando jugadores de clase media, como Silica, salían al campo, era sentido común el ser varios niveles superior que los monstruos que aparecían. Normalmente, uno necesitaba estar en un nivel lo suficientemente alto para vencer a 5 monstruos por cuenta propia sin uso de ningún objeto curativo. La razón era que, a diferencia de los guerreros de alta clase en las líneas frontales, los jugadores de clase media salían en aventuras para ganar suficiente coin para mantenerse, suficiente experiencia para permanecer en el rango del nivel promedio, y por último, para simplemente aliviar el aburrimiento. Entre esas razones, ninguna valía lo suficiente para arriesgar tu vida. De hecho, aún había alrededor de 1000 jugadores en la ciudad del inicio quienes se rehusaban en aumentar en lo más mínimo los riesgos de morir. Pero uno necesitaba una fuente regular de ingresos para comer y dormir. Además, todos los jugadores de Morb tenían esta singularidad, parecida a una obsesión, que hacía que se sintieran inseguros si no estaban al menos en un nivel promedio. A causa de esto, después de aproximadamente 1 año y medio desde que el juego inició, un gran número de jugadores ahora viajaba al campo con una ventaja de nivel enorme y disfrutaban de aventurarse en este mundo. Por lo tanto, los Drunkapes, quienes presumían de ser uno de los monstruos más fuertes del 35º piso, en realidad no eran un gran reto para Silica. Al menos así era como debía haber sido. Silica levantó su daga mientras forzaba su mente a concentrarse. Pina también se elevó a flote al mismo tiempo que se preparaba para la pelea. Los monstruos que aparecieron de atrás del árbol eran antropoides cubiertos en pelaje rojo oscuro. Sostenían un primitivo garrote en la mano derecha y algún tipo de calabaza con una cuerda atada a su alrededor en la mano izquierda. Tan pronto como los simios alzaron sus garrotes y mostraron sus colmillos al rugir, Silica corrió directo al que tenía enfrente para dar el primer golpe. Acertó un corte limpio y disminuyó gran parte del HP de este con Rapid Bite, una habilidad para dagas del tipo embestida de clase media, y entonces realizó uno de los combos de alta velocidad, que era una de las mayores ventajas de empuñar una daga.
Los Druncapes usaban habilidades de mazo de bajo nivel, y aunque cada golpe tenía un poder formidable, carecían de velocidad y de combos de golpes múltiples. Silica hacía llover golpes sobre el Druncape y entonces se retiraba rápidamente solo para recargar un nuevo asalto. Después de repetir esto varias veces, el HP del Druncape había decaído enormemente en un muy corto instante. Por momentos, Pina también usaba su aliento en forma de burbuja para confundir al oponente. Pero justo antes de que estuviera a punto de lanzar su cuarta habilidad, Fadedge, y así poder matar al primer simio. Un nuevo oponente vino por detrás de este, intercambiando la posición con el primer simio durante el corto respiro que duraba la recarga. Silica no tuvo otra opción más que cambiar su blanco y empezar a atacar al segundo simio. El primero entonces se retiró y empezó a beber de su calabaza. Silica se horrorizó al ver la barra de HP del primer simio borracho. Estaba siendo aumentado a una velocidad increíble. Parecía ser que la calabaza tenía alguna especie de líquido curativo. Ella ya había enfrentado simios borrachos anteriormente en el 35º piso, pero solo había 2 de ellos en aquellas veces, y ella eliminaba a ambos antes de que tuvieran oportunidad de intercambiarse, así que no estaba enterada de esta habilidad especial. Silica apretó los dientes y se concentró en encargarse del segundo apropiadamente. Pero justo cuando ella desplomó la barra de HP en la zona roja y tomaba distancia entre ellos para empezar su último ataque, el otro simio tomó su lugar. Era el tercer simio borracho. Para ese momento el primero ya casi llenaba completamente su barra de HP. No habría final para esto si continuaba de esta manera. Su boca se tornó seca debido a la ansiedad. Silica en primer lugar apenas si tenía experiencia peleando como solista. Incluso si tenía una arrolladora ventaja en nivel, solo era un número. La verdadera habilidad del jugador era un asunto completamente diferente. La ansiedad que empezó a aparecer en la mente de Silica comenzó a transformarse en confusión. Empezó a fallar más, lo que abría espacio para que su enemigo contraatacara. Cuando por fin logró disminuir la barra de HP del tercer simio borracho a casi la mitad, su intento por seguir realizando combos causó que se extralimitara. El simio no perdió esa oportunidad y contraatacó, conectando un golpe crítico. El garrote de madera estaba hecho crudamente, pero el daño básico de su peso combinado con el parámetro de fuerza del Druncape causó que el HP de Silica cayera en casi un 30%. Un escalofrío corrió por su espina dorsal. El hecho de que se le habían acabado las pociones curativas se agregó a su nerviosismo. El aliento de Pina restauró cerca del 10% de su HP, pero no era algo que Pina pudiera usar muy seguido. Incluso con eso, si era golpeada 3 veces más por un ataque como ese ella moriría. Muerte. Silica se congeló tan pronto como esta posibilidad estelló por su mente. Su brazo no subía. Sus piernas no se movían. Hasta ahora, pelear había sido emocionante, pero había estado lejos del peligro real. Ella nunca antes había pensado que estaba enlazada con la verdadera muerte al quedar separada enfrente del simio borracho quien nuevamente rugía y levantaba su garrote. Silica se dio cuenta por primera vez de lo que en realidad significaba pelear con monstruos en SAO. Era una contradicción. SAO era un juego, pero al mismo tiempo, no era algo con lo que se jugaba. Con un sonido sordo viajando con rapidez por el aire, el garrote la golpeó mientras se encontraba de pie. No pudo resistir el impacto y colapsó sobre la tierra. Su HP se redujo enormemente y entró en el área naranja. Ella ya no podía pensar en nada. Podía huir. Podía usar un cristal de teletransporte. Aún había otras opciones que podía tomar, pero ella simplemente miró el garrote que el simio alzó por una tercera vez. La primitiva arma soltó un brillo rojo, y justo cuando ella estaba a punto de cerrar sus ojos por puro reflejo, una pequeña figura se interpuso entre ella y el garrote. Un pesado y escalofriante sonido de impacto resonó. Las plumas azul cielo se dispersaron en un instante y la pequeña barra de HP cayó hasta cero. Pina miró a Silica con sus redondos ojos azules luego de desplomarse. Dio un pequeño gemido y entonces se dispersó en incontables polígonos. Una larga pluma de la cola flotó al suelo como si estuviese danzando. Algo se rompió dentro de Silica. El hilo que la mantenía unida había desaparecido. Antes de que la tristeza pudiera llegar, sintió ira. Ira hacia sí misma por ser incapaz de moverse después de ser golpeada una sola vez. Y antes de eso, ira hacia sí misma por ser tan engreída como para intentar atravesar el bosque por su cuenta, solo porque se sintió molesta por una riña sin importancia. Silica retrocedió con un movimiento ágil, esquivando el ataque que el monstruo había lanzado contra ella. Entonces corrió con un grito.
La daga en su mano derecha resplandeció mientras hacía llover cortes sobre el simio. Ella ni siquiera intentó esquivar el garrote del simio que había entrado después de que vio caer el HP de su compañero, sino que en su lugar lo bloqueó con su mano izquierda. Su HP se redujo, aunque no tanto como por un golpe directo. Pero lo ignoró y fue tras el tercer simio, el que había matado a Pina. Usó su pequeña estatura a su favor, corrió directo hacia el simio, y clavó la daga en su pecho con todas sus fuerzas. Con un golpe crítico acompañado de un llamativo efecto, el HP del enemigo se redujo a nada. Un grito vino primero, y entonces el sonido de la destrucción. Dentro de los restos dispersos, Cílica se dio la vuelta y cargó contra un nuevo blanco. Su barra de HP ya había alcanzado el área roja de peligro, pero a ella ya no le importaba. Ella solo veía al enemigo que tenía que matar, como si hubiese sido agrandado para llenar su vista. Ella olvidó incluso su miedo a la muerte y estaba a punto de intentar una carrera mortal hacia el garrote que se encontraba balanceándose. Sorpresivamente, una luz blanca atravesó a los dos simios borrachos por detrás. El cuerpo de ambos simios fue entonces cortado en dos en un instante. Entonces se despedazaron y desaparecieron. Mientras Cílica seguía paralizada, vio a un jugador justo detrás de la bruma de los fragmentos que continuaban dispersándose. Él tenía cabello oscuro, y vestía un abrigo negro. Realmente no era muy alto, pero una abrumadora presencia radiaba de él. Cílica retrocedió y sintió un miedo instintivo. Sus miradas se encontraron. Sin embargo, sus ojos eran silenciosos y tan profundos como la oscuridad. El muchacho envainó su espada de una mano dentro de la funda en su espalda con un ruido metálico y entonces abrió su boca. Perdón. No pude salvar a tu amiga. Las fuerzas abandonaron su cuerpo tan pronto como ella escuchó esto. No pudo detener las lágrimas que corrían en sus mejillas. Ni siquiera notó cuando su daga se resbaló de entre sus manos. Tan pronto como vio la pluma en el suelo, se desplomó sobre sus rodillas frente a esta. A la vez que la ira desaparecía, una incontrolable sensación de tristeza y pérdida se desbordó, tomando la forma de lágrimas que rodaban por sus mejillas sin cesar. Los familiares no estaban programados para detener un ataque como parte de su comportamiento. Pina se había apurado a interponerse al ataque bajo su propia voluntad. Podría llamársele el resultado de su amor hacia Cílica, con quien ha pasado todo un año. A la vez que Cílica se abrazaba a sí misma, ella murmuró algo mientras lloraba. Por favor no me abandones Pina, pero la pluma azul cielo no dio ninguna clase de respuesta. Parte 2. Perdón, dijo de nuevo el muchacho vestido con ropas negras. Cílica agitó su cabeza e intentó detener sus lágrimas desesperadamente. No era yo quien estaba siendo estúpida, gracias por salvarme, solo logró decir eso mientras se detenía a sí misma de llorar. El chico caminó hacia ella lentamente y se arrodilló frente a Cílica antes de preguntar tímidamente. ¿Esa pluma, de casualidad, tendrá un nombre de ítem? Sorprendida por la inesperada pregunta, Cílica levantó su cabeza. Limpió sus lágrimas y observó nuevamente la pluma. Ahora que lo pensaba, era extraño que solo haya quedado la pluma. Sea monstruo o humano, los seres de este mundo usualmente no dejaban nada después que morían, ni siquiera su equipo. Cílica vacilantemente la alcanzó con su mano y cliqueó sobre la superficie de la pluma con su dedo índice. La ventana medio transparente que apareció mostraba un nombre: Corazón de Pina. Justo cuando Cílica estaba a punto de llorar nuevamente luego de ver esto, el muchacho la detuvo. Espera. Si te dejó un objeto de corazón, entonces puedes revivirla. ¿Qué? Cílica alzó su cabeza rápidamente. Se quedó viendo la cara del chico con su boca medio abierta. Es algo que fue descubierto no hace mucho, así que aún hay mucha gente que no lo sabe. Hay un calabozo en la región norte del piso 47 llamado la Colina de las Memorias. Es bastante difícil llegar ahí a pesar de su nombre, pero dicen que la flor que nace en su cima es un objeto que puede revivir familia. De verdad. Cílica se paró de un salto y gritó antes de que el chico terminara de hablar. Sentía como si la esperanza había inundado su pecho, el cual estaba lleno de dolor. Pero, el piso 47 murmuró y dejó caer sus hombros. Era 12 pisos sobre este nivel, el 35º piso. Definitivamente no era un área segura para ella. Justo cuando ella volteó sus descorazonados ojos hacia el piso. El chico frente a ella dijo con voz preocupada. Podría ir y conseguírtela si me cubrieras los gastos y alguna paga, pero dicen que la flor solo aparece si va el domador de bestias quien perdió su familiar. Cílica sonrió al sorpresivamente amable espadachín y dijo. No estoy feliz con la información que me diste. Si trabajo duro para subir mi nivel, algún día seré capaz de...
Bueno, la razón por la que no puedes hacer eso es que dicen que solo puedes revivir al familiar hasta 4 días después de que fue asesinado. Pasado ese tiempo, el nombre del ítem cambiará de corazón a restos. ¿Qué? Silica no pudo evitar gritar. Su nivel en este momento era 44. Si Sao fuera un RPG normal, el piso del calabozo debería ser de la dificultad adecuada para un jugador del mismo nivel. Pero como esto se volvió un demente juego de la muerte, el área segura sería aproximadamente 10 niveles por debajo del de los jugadores. En otras palabras, para explorar el 47º piso, ella necesitaría alcanzar, mínimo, el nivel 57. Pero no importa cuánto lo pensara, era imposible ganar más de 10 niveles en solo 3 días, no, 2 días si tomaba en cuenta el tiempo que necesitaría para completar el calabozo. La razón por la que logró llegar a donde está ahora era por estar yendo en aventuras diligentemente. Silica dejó caer su cabeza y la desesperación la invadía una vez más. Levantó la pluma de pina del suelo y la abrazó gentilmente contra su pecho. Algunas lágrimas aparecieron a la vez que resentía su estupidez e impotencia. Ella notó que el muchacho se levantó. Pensó que él se retiraba y que al menos debería decirle adiós, pero ella ya no tenía las energías para abrir su boca otra vez, pero de repente, una ventana del sistema medio transparente apareció frente a ella. Era una ventana de intercambio. Cuando alzó su cabeza, ella vio que el chico estaba manipulando otra ventana. Varios objetos empezaron a aparecer uno por uno en la sección de intercambio. Armadura de hilo de plata, daga de ébano, todos eran equipos que ella ni siquiera había visto antes. Cuando ella abrió su boca dudosamente, el chico explicó casualmente. Esto debería cubrir entre 5 o 6 niveles. Si voy contigo supongo que estará bien. ¿Qué? Silica se puso de pie con su boca un poco abierta. Ella no podía decir en qué pensaba el chico, así que miró directamente su cara. Pero debido al sistema de Sao, todo lo que podía ver era su barra de HP. Ella no podía siquiera adivinar su nombre o nivel. Era difícil indicar qué edad tenía. Su equipo era completamente negro. La fuerza y tranquilidad que radiaban de él le hacía parecer que era varios años mayor que ella, pero los ojos que estaban cubiertos por su largo flequillo aparentaban ser algo inocentes, y las líneas faciales femeninas le daban un ligero aspecto afeminado. Silica preguntó cuidadosamente. ¿Por qué estás siendo tan amable? A decir verdad, ella estaba siendo cautelosa más que otra cosa. Hasta ahora, un par de jugadores masculinos quienes habían sido mucho mayores que ella habían tratado de ganarse su amor. Ella nunca había recibido alguna propuesta. Para Silica, quien solo tenía 13 años, esas experiencias no le traían nada más que temor. Ella nunca había recibido siquiera una confesión en el mundo real. Inevitablemente, Silica había empezado a evitar jugadores que parecían tener esa clase de intereses. Además, siempre hay algún motivo detrás de palabras dulces, esto era sentido común en Minecraft. El muchacho rascó su cabeza otra vez, como si careciera de respuestas. Abrió su boca para decir algo, pero entonces la cerró de nuevo. Después de eso, desvió su mirada y murmuró en voz baja. Bueno, no es como si esto fuera un manga, te lo diré si prometes no reírte. No lo haré. Es porque te pareces a mi hermana. Con esta respuesta realmente estilo manga, Silica no pudo evitar reírse. Tapó su boca con su mano, pero no pudo parar la risa que afloraba. Dijiste que no te reirías. El chico tenía una expresión dolida en su rostro y dejó caer sus hombros mientras entraba en depresión. Eso la hizo reír incluso con más fuerza. No es una mala persona. Mientras reía, Silica decidió confiar en la amabilidad de este chico. Ya se había decidido a morir una vez. Si era por salvar a Pina, no había razón para que ella se contuviera. Silica hizo una reverencia y dijo. Espero que nos llevemos bien. Me salvaste, e incluso te ofreciste a hacer algo como esto por mí. Miró fijamente a la ventana de intercambio y entonces puso todo el collar que tenía. Había más de 10 piezas de equipamiento que el chico había ofrecido, y todos se veían como objetos raros que no podías comprar en tiendas. Bueno, supongo que esto es muy poco, pero, no tienes que pagar. De todas formas solo eran sobrantes y esto coincide con la razón por la que vine aquí. Mientras él hablaba de algo que ella no podía entender, el muchacho presionó el botón de Ox sin recibir dinero alguno. Gracias. De verdad, soy Silica. Mientras decía su nombre, ella medio esperaba que el chico se sorprendiera por ello, pero al parecer no lo sabía. Se sintió fuera de lugar por un segundo, pero entonces recordó que fue este lado de ella el que la hizo terminar de esta forma en primer lugar. El chico asintió ligeramente y ofreció su mano derecha. Soy Kirito. Espero que nos llevemos bien.
Se dieron la mano. El jugador llamado Kirito sacó un mapa del bosque del vagabundo de la bolsita que colgaba de su cinturón. Buscó alguna área que estuviese enlazada con la entrada y empezó a caminar. Mientras le seguía, ella puso la pluma de Pina contra sus labios y murmuró en su mente. Espera, Pina. Te reviviré muy pronto. El área residencial del 35º piso tenía un pastoral, dando una sensación similar a una granja con sus edificios blancos y techos rojos. La villa en sí no era tan grande, pero era el área principal de aventuras para los jugadores de nivel medio en este momento, así que habían unas cuantas personas caminando por ahí. El pueblo natal de Silica era la villa Friben, la cual se situaba en el 8º piso. Pero como ella no había comprado una casa, quedarse en un hotel en cualquier otro pueblo no resultaba ser tan diferente. Lo más importante era el sabor de la comida que se servía ahí. A Silica le gustó el cheesecake que el cocinero NPC hacía allí, así que se había estado quedando en este lugar desde hace 2 semanas cuando empezó a aventurarse en el bosque del vagabundo. Mientras guiaba a Kirito, quien observaba lo que pasaba a su alrededor como si todo le fascinara, un par de jugadores cuyas caras conocía empezaron a entablar una conversación con ella. Estaban intentando conseguir que Silica se una a su grupo, después de oír el rumor de que dejó de estar en uno. Bueno, gracias por la oferta, pero hizo una reverencia mientras rechazaba su oferta a fin de no hacerlos sentir mal. Entonces ella miró a Kirito, quien estaba parado a su lado, y continuó. Voy a hacer grupo con esta persona por un tiempo, ¿qué? De verdad. La gente que rodeó a Silica dijo malhumorada y contemplaron sospechosamente a Kirito. Silica había visto un poco de la habilidad de Kirito. Pero cuando mirabas al espadachín negro estando solamente parado ahí, no parecía ser tan fuerte. No tenía puesto ningún equipo costoso, no vestía ninguna armadura y solo tenía un largo abrigo, que se veía viejo y gastado. Encima de su camisa todo lo que traía era una única y sencilla espada de una mano. Ni siquiera traía un escudo. Oye, tú. El alto jugador con una espada de 2 manos, quien había hecho el mayor esfuerzo en conseguir que Silica se le uniera, caminó a donde se encontraba Kirito. Abrió su boca mientras lo miraba con desprecio. Eres una cara nueva, pero no deberías saltarte la fila. Llevamos bastante tiempo que tenemos a Silica en nuestra mirada. Bueno, no lo sabía. Las cosas simplemente terminaron así de alguna manera. Kirito rascó su cabeza con una expresión molesta. Podría al menos alegar un poco, Silica pensó con un poco de descontento, y entonces habló al que traía la espada de 2 manos. Es por algo que yo le pedí. Lo siento. Silica hizo una última reverencia y entonces se retiró mientras jalaba de la punta del abrigo de Kirito. Les enviaré un mensaje la próxima vez. Silica caminó rápidamente, esperando a alejarse de la multitud que la saludaba, la cual aún no se rendía del todo en invitarla, tan rápido como fuera posible. Tomó un atajo a través de la plaza del portal y entró en la calle principal. Cuando finalmente ya no podían ver a los jugadores, Silica suspiró y volteó a ver a Kirito. Perdón. Por hacerte pasar por todos estos problemas. Está bien. Kirito respondió con una ligera sonrisa, como si esto no le molestara para nada. Silica-san, eres bastante popular. Por favor, solo llámame Silica, no es porque sea popular. Ellos solo intentan tenerme en su grupo como una especie de mascota, realmente. Pero pensé que era especial y me adentré en el bosque por mi cuenta y terminó en lágrimas. Empezaron a aparecer naturalmente mientras pensaba en Pina. Todo estará bien, dijo Kirito con una voz tranquila. Definitivamente traeremos de regreso a Pina, así que no te preocupes por ello. Silica limpió sus lágrimas y le sonrió a Kirito. Siendo ya lo bastante extraño, se sentía como que ella podía confiar en las palabras de esta persona. Finalmente, pudieron ver un edificio de 2 pisos a su derecha. Era la posada que Silica usaba a menudo, la taberna de la veleta. Ahora que por fin llegaron, Silica se dio cuenta de que había guiado a Kirito aquí sin decir nada. ¿Dónde está tu casa, Kirito-san? Oh, está en el 50º piso, pero es demasiada molestia ir para allá ahora, así que supongo que me quedaré aquí por esta noche. Bien. Silica estaba emocionada por alguna razón y juntó sus manos en un aplauso. El cheesecake aquí es muy bueno. Ella estaba a punto de guiar a Kirito dentro de la posada jalándolo de su abrigo cuando 4 jugadores salieron de la tienda adyacente. Eran los miembros del grupo con quienes ella había estado yendo de caza por las últimas 2 semanas. Los jugadores que aparecieron primero no vieron a Silica y simplemente se dirigieron a la plaza, pero la jugadora al final miró hacia atrás y Silica se encontró con su mirada de reojo. Era la cara que ella menos quería ver en este momento. Era la lancera que había sido la causa de la pelea que hizo que Silica se saliera del grupo.
Ella solo iba a caminar al interior de la taberna con su cabeza inclinada pero... ¿Oh, acaso no es Sílica? La lancera le habló, así que Sílica no tuvo otra opción más que dejar de caminar. Sí. Así que de alguna manera lograste salir del bosque. Eso es un alivio. La jugadora llamada Rosalía, quien tenía su cabello rojo oscuro con unos salvajes rizos, dijo con una sonrisa torcida. Pero llegas tarde. Ya distribuimos los objetos. Dije que no los necesito. Justo en este momento estoy muy ocupada, así que adiós. Sílica intentó terminar la conversación, pero parecía ser que esta persona no tenía ninguna intención de dejarla ir aún. ¿Oh? ¿Y qué pasó con esa lagartija? Sílica se mordió el labio. No podías poner familiares en tu inventario o confiarlo a otra persona. En otras palabras, solo había una razón del por qué no estaba ahí. Rosalía seguramente también sabía esto, pero continuó con una ligera sonrisa. Oh, por casualidad. Está muerta pero... Sílica miró desafiante a la lancera. Voy a revivir a Pina. Rosalía, quien había estado sonriendo con gran satisfacción, abrió completamente sus ojos. Incluso dio un silbido grave. ¿Así que irás a la colina de las memorias? ¿Pero podrás atravesarlo con tu nivel? Ella puede. Kirito declaró incluso antes de que Sílica pudiera responder. Él escondió a Sílica detrás de su abrigo como si la protegiera. No es un calabozo tan difícil de todas formas. Rosalía examinó a Kirito de arriba a abajo con una mirada descarada y entonces se mozó. ¿Eres otro de esos que siente algo por ella? No te ves tan fuerte. Sílica comenzó a temblar de furia. Ella miraba hacia abajo mientras trataba de retener sus lágrimas. Vámonos. Kirito puso una mano en su hombro, y entonces Sílica empezó a caminar hacia la taberna. Bueno, buena suerte. La voz burlona de Rosalía resonó detrás de ella, pero no miró atrás. El primer piso de la taberna de la veleta era un enorme restaurante. Kirito hizo que Sílica se sentara en una mesa y entonces caminó frente a la barra a donde el NPC estaba esperando. Después de firmar su estadía, cliqueó en el menú sobre el mostrador y entonces regresó rápidamente. Tan pronto como Kirito se sentó en el otro lado, Sílica abrió su boca para disculparse por hacer que Kirito pasara por tan incómoda situación por su culpa. Pero Kirito la detuvo alzando su mano y entonces sonrió. Comamos primero. El mesero trajo 2 tazas humeantes justo a tiempo. Las tazas frente a ellos estaban llenas con un líquido rojo. Un aroma misterioso emanaba de ellas. Por la formación de nuestro grupo. Chocaron sus tazas al brindis de Kirito. Sílica entonces tomó un sorbo del líquido caliente. Sabroso. El olor y el sabor agridulce eran similares al vino que su padre le había dejado probar hace mucho tiempo. Pero Sílica ya había probado todas las bebidas ofrecidas en este restaurante en las últimas 2 semanas, y aún así no podía recordar haber probado esta. ¿Qué es esto? Kirito sonrió antes de responder. Puedes traer contigo bebidas embotelladas a los restaurantes de NPC. Este es un objeto que he llamado Ruby Chor. Si bebes una copa de esto, incrementará tu destreza en un punto. Es muy valiosa. Bueno, no es como si el alcohol mejorara si lo dejaba guardado en mi inventario, y no conozco tanta gente, así que no tengo muchas oportunidades de tomarla. Kirito se encogió de hombros de una forma ridícula. Sílica rió y entonces le dio otro sorbo. El nostálgico sabor lentamente suavizó su corazón, el cual se había endurecido por las muchas cosas que le habían sucedido este día. Cuando terminó de beber, Sílica sostuvo la taza contra su pecho como si aún anhelara su calidez. Entonces bajó la mirada y dijo muy despacio. ¿Por qué dicen cosas tan crueles? El semblante de Kirito se volvió serio a la vez que bajaba su taza y entonces abrió su boca. ¿Sao es tu primer morbo? Así es. Oh, ya veo, en todo juego en línea, hay muchos jugadores cuya personalidad cambia cuando se ponen la máscara de su personaje. Hay gente que se vuelve amable, como otros que se vuelven malvados, lo llamaban roleplaying 1. Pero pienso que es diferente en SAO. La mirada de Kirito se agudizó. Aun cuando estamos en una situación tan difícil, bueno, es imposible que todos los jugadores trabajen juntos para completar el juego. Pero hay demasiada gente que disfruta viendo a otros sufrir, robando objetos e incluso aquellos que matan a otros. Kirito miró directamente a Sílica. Parecía haber una profunda tristeza detrás de su ira. Pienso que la gente que comete crímenes aquí también son una total escoria en el mundo real. Casi escupió esa frase. Pero entonces notó que Sílica se estaba encogiendo un poco por el miedo, así que sonrió y se disculpó. Perdón, incluso yo mismo no estoy en posición para hablar de otros. Muy rara vez ayudo a alguien más. E incluso causé la muerte de mis compañeros, Kirito-san.
Cílica se percató de que el espadachín negro sentado frente a ella cargaba con una profunda cicatriz en su interior. Quería consolarlo, pero le molestaba el hecho de que sus palabras serían demasiado superficiales para dar a conocer lo que quería decir. En su lugar, ella agarró inconscientemente la mano de Kirito, la cual estaba empuñada encima de la mesa, con sus dos manos. Kirito-san es una buena persona. Tú me salvaste. Al principio, Kirito estaba sorprendido e intentó jalar su mano, pero pronto se relajó. Una suave sonrisa apareció en sus labios. Al parecer soy yo quien terminó siendo consolado. Gracias, Cílica. Solo entonces, Cílica tuvo un doloroso sentimiento, como si su corazón fuera presionado. Sus latidos se aceleraron sin razón. Su cara se sintió caliente. Retiró sus manos rápidamente y las presionó contra su pecho. Pero el dolor no se detenía. ¿Qué estás haciendo? A la vez que Kirito se reclinaba sobre la mesa, Cílica agitó su cabeza y consiguió sonreír. No, no es nada. Ah, estoy hambrienta. Después de que se comieron su pan y estofado, con un poco de cheesecake como postre, ya eran pasadas las 8 de la noche. Decidieron acostarse temprano para ir mañana al 47º piso. Los dos subieron las escaleras al segundo piso, donde había incontables cuartos en cada lado del amplio corredor. El cuarto que Kirito había rentado estaba, por mera coincidencia, al lado del de Cílica. Se dieron las buenas noches el uno al otro con una sonrisa. Tan pronto como ella entró en su cuarto, Cílica decidió que antes de cambiarse, practicaría algunos combos para familiarizarse con la nueva daga que Kirito le había dado. Intentó concentrarse en el arma, la cual era un poco más pesada que a la que estaba acostumbrada, pero el dolor en su pecho lo hizo difícil. Después de que de alguna manera consiguió conectar 5 golpes seguidos, abrió su ventana, se despojó de su equipo, y se dejó caer en la cama en ropa interior. Entonces palmeó la pared para sacar el menú emergente y apagó las luces. Sentía una gran fatiga en todo su cuerpo, así que pensó que sería capaz de caer dormida muy fácilmente. Pero por alguna razón, se sentía incluso menos adormilada de lo usual. Desde que se habían vuelto amigas, ella siempre se había ido a dormir con el suave cuerpo de Pina en sus brazos, así que la amplia cama se sentía un tanto vacía. Se sacudió y rodó un poco antes de rendirse con respecto a dormir y se volvió a sentar. Siguió mirando hacia su izquierda, donde la pared, que estaba conectada al cuarto de Kirito, se alzaba. Ella quería seguir hablando un poco más con él. Estaba sorprendida de sí misma a la vez que pensaba en ello. Esta persona era un jugador con quien llevaba menos de un día de conocer. Ella había evitado a los jugadores masculinos hasta ahora, pero, ¿por qué será que este espadachín de quien ella nada sabía seguía apareciendo en su mente? Ella no podía explicar sus propios sentimientos. Cuando le dio una ojeada al reloj, el cual estaba lejos de su mirada, ya eran las 10. Ya no podía oír los pasos de otros jugadores desde su ventana, solo el ruido de perros ladrando a la distancia. Bueno, eso no tiene sentido, así que solo vamos a dormir. Pensó eso. Pero por alguna razón, se salió de su cama y se paró ligeramente sobre el piso. Después de decirse a sí misma de que solo tocaría la puerta y saludaría, ella abrió su menú, escogió la túnica más linda que tenía, y se la puso. Dio unos cuantos pasos en el corredor iluminado con velas. Entonces, después de estar vacilando por unas cuantas docenas de segundos frente a la puerta, la tocó 2 veces. Normalmente, todas las puertas deberían cubrir todo ruido, evitando que las voces de las conversaciones se escapasen. Sin embargo, esa restricción era levantada solo después de que eran golpeadas, por 30 segundos, y Kirito envió inmediatamente una respuesta, y abrió la puerta. Kirito, en una camisa sencilla sin su arma equipada, observó a Cílica y habló mientras daba una pequeña mirada de asombro. ¿Sucede algo? Bueno, Cílica se acababa de dar cuenta de que no había preparado ninguna excusa razonable para venir y se puso nerviosa. Él solo quería hablar, simplemente sonaba demasiado infantil. Bueno, verás, quería saber más sobre el 47º piso. Afortunadamente, Kirito no sospechó nada y simplemente asintió. Bien entonces. ¿Deberíamos ir abajo? No, bueno, si no es problema, en tu cuarto, respondió sin pensarlo y entonces agregó rápidamente. Porque, no deberíamos dejar que nadie más oiga información tan valiosa. Bueno, tienes razón. Pero Kirito se rascó la cabeza con una expresión ligeramente incómoda, entonces, bueno, supongo que debería estar bien. Él murmuró, entonces abrió la puerta completamente y dio un paso atrás. Por supuesto, el cuarto de Kirito era igual al de ella. Una cama a la izquierda, una mesa para el té y una silla. Esos eran todos los muebles.
Una linterna montada en la pared a la izquierda emitía un brillo naranja. Kirito le ofreció la silla antes de sentarse en la cama y abrir una ventana. La manipuló con rapidez y sacó una pequeña caja. La caja que había sido puesta sobre la mesa tenía una pequeña bola de cristal en su interior. Esta brillaba bajo la luz de la linterna. ¡Qué bonito que es esto! Es un objeto llamado esfera espejismo. Cuando Kirito cliqueó sobre la esfera, una ventana de menú apareció. La manipuló velozmente y presionó el botón OK. Tan pronto como hizo esto, la esfera empezó a proyectar una brillante luz azul, y apareció un holograma esférico muy grande. La imagen parecía ser un piso de Aincrad en su totalidad. Mostraba las villas y cada uno de los árboles con gran detalle, y era completamente diferente del sencillo mapa que podía ser encontrado en el menú del sistema. ¡Uah! Silica miró fijamente el mapa traslúcido. Casi se sentía como si pudiera mostrar la gente caminando en ellas y seguía observándolo. Esta es el área residencial, y esta es la colina de las memorias. Tienes que pasar por aquí, pero hay unos cuantos monstruos fuertes por este lado. Kirito apuntó aquí y allá mientras explicaba sin pausa la geografía del 47º piso. Silica se sentía cálida con solo escuchar aquella tranquila voz. Y si cruzas este puente podrás verla. Repentinamente Kirito dejó de hablar. SHH. Cuando ella levantó su cabeza, vio que la expresión de Kirito se había endurecido y que tenía un dedo en sus labios. Miró fijamente la puerta con unos ojos afilados. Kirito entró en acción de golpe. Saltó de la cama tan veloz como un rayo y abrió la puerta. ¿Quién está ahí? Silica pudo oír el sonido de algunos pasos corriendo. Se apresuró a la puerta y miró afuera por debajo del cuerpo de Kirito, donde pudo ver la sombra de alguien que bajaba las escaleras a toda prisa. ¿Qué pasa? Creo que nos estaban espiando. ¿Qué? Pero no puedes escuchar nada más allá de la puerta, ¿cierto? Puedes hacerlo, si tu habilidad de espionaje es lo bastante alta. Aunque no hay mucha gente que entrenaría esa habilidad. Kirito regresó al cuarto cerrando la puerta. Se sentó sobre la cama con una reflexiva expresión en su rostro. Silica se sentó a su lado y envolvió sus brazos a su alrededor. Estaba siendo abrumada por un inexplicable sentimiento de miedo. ¿Por qué esa persona nos estaba espiando? Lo descubriremos muy pronto, probablemente. Tengo un mensaje que enviar, así que podrías esperar un poco. Kirito sonrió ligeramente antes de retirar el mapa de cristal y abrir la ventana. Empezó a mover sus dedos encima del teclado holográfico. Silica se enroscó en la cama de Kirito. Un recuerdo distante del mundo real regresó a ella. Su padre era un reportero. Él siempre estaba enfrente de una vieja computadora, escribiendo algo con una expresión seria. A Silica le gustaba observar la espalda de su padre mientras hacía aquello. Ya no se sentía atemorizada. Mientras miraba el perfil de la cara de Kirito desde atrás, se sintió como si fuera envuelta en una calidez que por tanto tiempo había olvidado. Antes de que se hubiera percatado, sus ojos ya se habían cerrado por su cuenta. ¿Por qué tan de repente? Dijiste que te recordaba a ella. Así que, solo tengo curiosidad. Hablar acerca del mundo real era uno de los más grandes tabúes en Aincrad. Había muchas razones, pero la mayor de ellas era que si el pensamiento de que este mundo es virtual y por lo tanto falso se implantaba profundamente en la mente de los jugadores, entonces no serían capaces de aceptar la muerte de Sao como real. Pero ella quería preguntar acerca de la hermana menor de Kirito, a quien él dijo que ella se parecía. Deseaba asegurarse si Kirito quería algo de ella como una hermana pequeña. Nosotros no éramos tan cercanos. Kirito comenzó a caminar. Dije que era mi hermana menor, pero en realidad es mi prima. Debido a ciertas circunstancias, ella creció con nosotros desde el momento en que nació. Aunque ella no sabe de esto. Bueno, quizás es por esto, pero me seguía distanciando de ella sin que realmente fuera mi intención. Incluso evitaba encontrarme con ella en casa. Un pequeño suspiro salió de Kirito. Encima de eso, teníamos un abuelo estricto. Él me forzó a ir a un dojo de kendo cuando tenía 8, pero no podía interesarme y dejé de ir después de 2 años. Mi abuelo me había golpeado bastante duro, pero cuando hizo eso, mi hermana empezó a llorar y me protegió al decir que también haría mi parte del entrenamiento para que él dejara de golpearme. Después de eso, comencé a jugar en la computadora y me sumergí en ello, pero mi hermana realmente se dedicó al kendo e incluso logró llegar muy lejos en el campeonato nacional antes de que nuestro abuelo falleciera. Fue suficiente para hacer que incluso él estuviera satisfecho, pero yo siempre lo lamenté. Siempre me pregunté si eso era algo que ella en verdad quería hacer y si ella estaba molesta conmigo.
La seguí evitando por esa razón y ahora terminamos de esta forma. Kirito dejó de hablar y volteó a ver el rostro de Sílica. Así que tal vez te salvé para satisfacerme, para expiar mi pasado, lo siento. Sílica era hija única, así que no podía comprender completamente todo lo que dijo Kirito. Pero por alguna razón, sintió como que podía entender a su hermana pequeña. No creo que tu hermanita esté molesta contigo, Kirito-san. Si no le hubiera gustado, entonces no hubiera sido capaz de trabajar tan duro en ello. Lo más seguro es que le gustaba mucho el kendo. A la vez que Sílica dijo esto, escogiendo sus palabras cuidadosamente, Kirito sonrió. Parece que soy yo quien sigue siendo consolado, de verdad es así. Sería bastante bueno si así fuera. Sílica sintió que algo cálido se esparció por su corazón. Estaba feliz de que Kirito se había abierto a ella. Los dos pronto llegaron a la entrada norte de la villa. Allí, incontables flores blancas crecían en las enredaderas que estaban enrolladas alrededor del delgado arco de metal plateado. La calle principal pasaba a través de esta y se ampliaba para volverse una carretera rodeada de colinas verdes antes de desaparecer en la neblina. Bueno, nuestra aventura finalmente comienza. Sí. Sílica se alejó del brazo de Kirito, puso una expresión firme, y asintió. Con tu nivel y equipamiento, los monstruos de por aquí no deberían ser muy difíciles para que tú los puedas vencer. Pero, mientras dijo esto, Kirito hurgó en la bolsa que colgaba de su cinturón, sacó un cristal azul cielo, y entonces lo puso en la mano de Sílica. Era un cristal de teletransporte. Nunca sabes lo que puede pasar en el campo. Así que no lo olvides. Si algo inesperado sucede y te digo que escapes, entonces usa este cristal para irte. Cualquier pueblo es bueno. No te tienes que preocupar por mí. Pero. Prométemelo. Yo he destruido un grupo entero antes. No quiero repetir el mismo error otra vez. El semblante de Kirito se había tornado tan serio que Sílica no pudo hacer nada más que asentir. Después de que Kirito recibió su respuesta, le sonrió con alivio. Entonces, vamos. Bien. Sílica se aseguró de la presencia de la daga equipada en su costado y decidió en su mente. Ahora al menos no caería en la confusión como ayer, y pelearía con lo mejor de su capacidad. Pero. ¿Qué es esto? Se ve horrible. Se habían encontrado con su primer monstruo solo unos cuantos minutos después de que empezaron a caminar en dirección al norte de los campos del 47º piso. ¡Uah! Aléjate. Lo cosa que apareció y que se estaba abriendo paso a través de los arbustos tenía una forma que Sílica nunca hubiera imaginado. Una flor que caminaba sería la mejor descripción. El tallo verde oscuro era casi tan grueso como el brazo de un humano y se paraba usando sus raíces, la cual estaba dividida en numerosas partes. El tallo o cuerpo soportaba una enorme flor amarilla que era similar al girasol. Tenía su boca abierta, con dientes saliendo de ella, revelando destellos de lo rojo del interior. Tenía dos lianas que se estiraban de la parte central del tallo, los cuales hacían que uno pensara que funcionaban como brazos. Al parecer esos brazos y su boca eran las partes del cuerpo que usaba para atacar. La planta come hombres corrió directo hacia Sílica con una boca sonriente mientras balanceaba sus brazos tentáculos. Esta cosa que se miraba como una caricatura grotesca hacía que Sílica se sintiera asqueada. He dicho que te alejes. Sílica abanicó salvajemente su daga con sus ojos casi cerrados. Kirito, quien estaba parado a su lado, dijo con voz desconcertada. Está bien. Ese monstruo es realmente débil. Si le apuntas a las partes blancas justo bajo la flor, entonces podrás fácilmente. Pero se ve horrible. Si esa cosa se ve mal, entonces esto se va a poner duro. Te aviso que también hay un monstruo que tiene varias flores, y uno que se ve como una planta carnívora, e incluso uno que tiene un montón de tentáculos pegajosos. Kia. Mientras gritaba a causa de lo que acababa de decir Kirito, Sílica activó una habilidad. Por supuesto, solamente cortó el aire vacío. Durante el corto retraso después de eso, los dos tentáculos se envolvieron alrededor de las piernas de Sílica y la levantaron con sorpresiva fuerza. ¡Uah! Sílica se encontró a sí misma colgada de cabeza con su vista al revés mientras su falda, fiel a la gravedad virtual, se resbalaba. ¡Uah! Rápidamente presionó el borde de su falda y trató de cortar las lianas. Pero como ella estaba en una posición vergonzosa, no funcionó muy bien. Sílica gritó con su cara completamente roja. Kirito-san, ayúdame. Solo no mires y ayúdame. De eso será un poco difícil. Con su mano izquierda cubriendo sus ojos, Kirito respondió con una expresión incómoda mientras la enorme flor continuaba balanceando a Sílica de un lado al otro. Detente.
Silica no tuvo otra opción más que soltar su falda, agarrarse de la liana, y cortarla. La parte trasera del cuello de la flor entró a su alcance mientras caía e inició una habilidad de espada. Esta vez golpeó en la marca, y al mismo tiempo que la cabeza de la flor se desplomaba, su cuerpo entero explotó y se desvaneció. Silica, quien aterrizó ligeramente en medio de una lluvia de escombros poligonales, le preguntó a Kirito tan pronto como se volteó. ¿Las viste? El espadachín negro miró a Silica a través de los espacios entre sus dedos y respondió. No, no las vi. Pasaron por 5 batallas más para acostumbrarse a los monstruos antes de acelerar su paso, a pesar de que ella casi se desmaya cuando un monstruo que se parecía a una anémona marina la atrapó con sus tentáculos pegajosos. Kirito no participó mucho en las batallas y más que nada apoyó a Silica, bloqueando ataques ocasionalmente cuando Silica estaba en peligro. La experiencia era dividida acorde a la cantidad de daño que cada miembro del grupo le provocaba al monstruo. Como ella estaba venciendo monstruos de alto nivel, también ganaba puntos de experiencia varias veces más rápido de lo usual y rápidamente subió un nivel. Mientras continuaban siguiendo el infinito camino de ladrillos rojos, un puente que pasaba por encima de un pequeño arroyo apareció. Más allá de este, podían ver una gran colina, y el sendero que parecía guiar a su cima. Esta es la colina de las memorias. No parece haber ninguna bifurcación. Sí. Solo tenemos que seguir caminando hacia arriba, así que no hay que preocuparse por perderse. Pero dicen que hay muchos monstruos. Seamos cuidadosos. Bien. Pronto, muy pronto ella podría revivir a Pina. Cuando pensó en eso, sus pasos se apresuraron naturalmente. A la vez que comenzaron a caminar por el sendero cuesta arriba, el cual estaba lleno de cientos de flores, se encontraron con más monstruos tal y como Kirito había predicho. Los monstruos de tipo planta también eran mucho más grandes, pero la negra daga de Silica era mucho más fuerte de lo que había pensado, permitiéndole derrotar a la mayoría de ellos con un solo combo. Sin embargo, la habilidad de Kirito era mucho más sorprendente. Ella había pensado que él era de un espadachín de muy alto nivel después de verlo derrotar 2 simios borrachos con un solo blandir de su espada. Pero incluso después de subir 12 pisos, aún no perdía ni un poco su compostura. Cuando un gran número de monstruos aparecía, él ayudaba a Silica a derrotar a todos excepto a uno. Mientras continuaban, Silica no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo un jugador de tan alto nivel en el 35º piso. Basándose en lo que dijo, parecía ser que él tenía algo que hacer en el bosque del vagabundo. Pero ella nunca escuchó de ningún objeto o monstruo raro ahí. Le preguntaré cuando esta aventura termine, pensó Silica mientras blandía su daga. Y aun cuando ella hacía esto, el estrecho camino empezó a hacerse gradualmente más empinado. Cómo iban venciendo los cada vez más agresivos monstruos y se abrían paso a través del área densamente boscosa. Llegaron a la cima de la colina. ¡Guau! Silica se contuvo un poco después de que corriera un par de pasos al frente y exclamó. El jardín del cielo este era un lugar verdaderamente adecuado a su nombre. El espacio abierto rodeado por el denso bosque estaba lleno de flores enfrentándose entre ellas a la vez que florecían. Al fin llegamos, dijo Kirito mientras caminaba hacia Silica y envainaba su espada. La flor está aquí. Sip. Hay una piedra en medio y encima de esta Silica ya estaba corriendo antes de que Kirito siquiera terminara de hablar. Ella pudo definitivamente ver una brillante piedra blanca en el centro de los macizos de flores. Corrió hacia este, jadeando, y entonces examinó cuidadosamente la parte superior de la roca que llegaba hasta su pecho. No había nada allí. Solo había un poco de pasto en medio de una hendidura en la roca. No había nada que uno pudiera llamar una flor. No está aquí, Kirito-san. Le gritó a Kirito, quien había corrido hasta llegar a su lado. Lágrimas empezaron a aparecer en sus ojos. No es posible, mira. Silica siguió la mirada de Kirito y volteó hacia la piedra. Entonces. Un pequeño brote creció en medio del suave pasto. A la vez que ella concentraba su mirada hacia esto, el sistema de enfoque se activó y la joven planta se volvió aún más detallada. 2 blancas hojas se abrieron como una almeja y un tallo rápidamente creció en él. El tallo se estiró en un abrir y cerrar de ojos, tal y como ese video que ella había visto durante una clase de ciencias, años atrás, y entonces un pequeño capullo apareció en la punta. El pequeño capullo en forma de gota de lluvia despedía una luz blanco perla desde su interior. Mientras Kirito y Silica observaban mientras contenían el aliento, la punta del capullo comenzó a abrirse. Entonces con un tintineo como de campana, este se abrió. Un pequeño punto de luz danzó a través del aire.
Los dos simplemente vieron la flor blanca crecer sin moverse ni una pulgada. 7 pétalos salieron como el resplandor de una estrella, y la luz brilló suavemente desde su centro, mezclándose con la del cielo. Silica volteó a ver a Kirito, sintiéndose como si no debiera tocarlo. Kirito le mostró una sonrisa suave y asintió. Silica hizo lo mismo en respuesta y entonces alcanzó la flor con su mano derecha. En el momento que lo tocó, el tallo que era tan delgado como un hilo de seda se rompió como si hubiese sido hecho de hielo, y solo la flor había quedado en su mano. Entonces ella la acarició gentilmente mientras respiraba con suavidad. La ventana que tenía el nombre del ítem apareció sonoramente. La flor de Buneuma. Ahora podemos revivir a Pina. Sip. Todo lo que tienes que hacer es dejar caer la gotita de agua que contiene la flor sobre el objeto corazón. Pero hay muchos monstruos fuertes aquí, así que sería mejor hacerlo después de que volvamos a la villa. Solo esperemos un poco más y apurémonos a regresar. Bien. Silica asintió y abrió su ventana principal antes de meter la flor en ella. Checó que estuviera en el inventario antes de cerrar la ventana. A decir verdad, ella quería usar el cristal de teletransporte para regresar inmediatamente, pero Silica se contuvo a sí misma y comenzó a caminar. Era virtualmente una regla el nunca usar un carísimo cristal a no ser que uno estuviera en verdadero peligro. Afortunadamente, no se encontraron con tantos monstruos en el camino de regreso. Muy pronto llegaron al arroyo después de acelerar el paso al bajar. Ahora podré ver a Pina en una hora a lo mucho. Ella abrazó su pecho, el cual se sentía como si fuera a explotar, y estaba a punto de cruzar el puente. De repente Kirito tomó el hombro de Silica. Ella volteó hacia atrás, con su corazón latiendo rápidamente, y vio que la mirada de Kirito estaba fija sobre el denso grupo de árboles al otro lado del puente, con una expresión aterradora. Entonces él abrió su boca y habló con una voz grave y tensa. Los que se están escondiendo listos para emboscar, salgan de una vez. ¿Qué? Silica regresó su vista rápidamente hacia el otro lado, pero no podía ver a nadie. Después de que pasaron unos cuantos segundos de tensión, las hojas empezaron a moverse con un sonido crujiente. Cursores que representaban jugadores aparecieron. Eran verdes, así que no eran criminales. Sorpresivamente la persona que salió a la vista al otro lado del pequeño puente era alguien que Silica conocía. Un flameante cabello rojo, con labios del mismo color. La lancera cargaba con una delgada lanza en forma de cruz y vestía una armadura negra que brillaba como el esmalte. Rosalía-san. ¿Por qué estás en un lugar como? Rosalía sonrió torcidamente e ignoró la pregunta de Silica, quien tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Y pensar que pudiste ver a través de mi escondite. Al parecer tu habilidad de escaneo es bastante alta, espadachín. ¿Acaso te he subestimado un poco? Entonces se volteó hacia Silica. Parece que afortunadamente lograste conseguir la flor de Buneuma. Felicitaciones, Silica. Silica, quien no podía entender las verdaderas intenciones de Rosalía, dio un par de pasos hacia atrás. Podía sentir algo inexplicablemente malo sobre todo esto. Rosalía no traicionó sus expectativas y comenzó a hablar un segundo después. Ahora entrégame esa flor en este instante. Silica no sabía qué decir. ¿Qué estás diciendo? Entonces, Kirito, quien se había quedado callado hasta ahora, dio un paso al frente y exclamó. No te puedo permitir hacer eso, Rosalía-san. ¿No debería llamarte la líder del gremio naranja Titans-Han? Las cejas de Rosalía saltaron con un tic y la sonrisa desapareció de su cara. En Sao, los jugadores que cometieron actos que eran juzgados como criminales, tales como robar, lastimar a otros jugadores, o matarlos, tenían el color de su cursor cambiado de verde a naranja. Por lo tanto, la gente se refiere a estos individuos criminales como jugadores naranja y a un gremio que consistía de ellos como gremio naranja. Silica sabía de esto, pero nunca los había visto antes. Y aún así el cursor de HP de Rosalía, el cual podía ver justo frente a sus ojos, era verde sin importar cómo lo viera. Silica volteó hacia Kirito, quien estaba parado a su lado, y preguntó con una voz ronca. Oye, pero mira, el de Rosalía-san, es verde, incluso en un gremio naranja, existen más que suficientes ocasiones donde no todos los miembros son naranja. Los miembros verdes buscan por la presa y se esconden en su grupo antes de atraerla al lugar de la emboscada. La persona que nos estaba espiando ayer también debería ser un miembro de su grupo. ¿Qué? Silica miró a Rosalía con impresión y odio. En entonces, la razón por la que estuvo en el grupo con nosotros por las últimas 2 semanas era porque... Rosalía sonrió venenosamente una vez más y habló.
Sí, estaba revisando qué tan fuerte era el grupo, y al mismo tiempo estaba esperando por el momento en que engordaran con el dinero que ganaron por sus aventuras. De hecho, me iba a encargar de ellos hoy. Lamió sus labios mientras su mirada seguía fija en Sílica. Me estaba preguntando por qué la persona a quien más ansiaba cazar se había ido de repente, y entonces escuché que ibas a conseguir un objeto raro. La flor de Buneuma es bastante costosa en estos días. Conseguir información es importante después de todo. Entonces detuvo su plática por un momento, miró a Kirito, y se encogió de hombros. Pero espadachín, ¿estabas jugando con esta niña incluso cuando sabías eso? ¿Eres algún tipo de idiota? ¿O de verdad te enamoraste de ella? El rostro de Sílica enrojeció con la furia ante los insultos de Rosalía. Su mano se movió para sacar su daga. Pero Kirito tomó su hombro. No, no es por ninguna de esas, dijo Kirito, con su voz fría. También te estaba buscando a ti, Rosalía-san. ¿Qué quieres decir? Atacaste el gremio Silver Flag 10 días atrás en el 38º piso, ¿cierto? El gremio donde 4 miembros murieron y solo sobrevivió el líder. Ah, ¿esos mendigos? Rosalía ni siquiera se estremeció mientras asentía. Aquel líder estaba buscando a alguien que vengara a su equipo en la plaza del portal en las líneas frontales, llorando desde la mañana hasta la noche. Una aterradora frialdad podía sentirse en las palabras de Kirito. Se sentía como un sable de hielo que había sido afilado para cortar cualquier cosa que se le acercara. Pero cuando recibí su petición, no me pidió que los matara. Todo lo que me pidió que hiciera fue que los arrojara a todos ustedes en la prisión del Castillo de Hierro Negro. ¿Acaso puedes comprender lo que él sintió? No. Rosalía respondió como si ni siquiera le importara. ¿Qué? ¿Por qué te lo tomas tan en serio? ¿Eres estúpido? De todas formas no hay evidencia de que las personas mueren en la vida real si las matas aquí. Además, no es como si esto fuera a ser un crimen cuando volvamos al mundo real. Ni siquiera sabemos si podemos volver, pero mírate aquí hablando de justicia y leyes. ¡Qué mala broma! Eres del tipo de sujeto que más detesto, gente que arrastró una lógica extraña con ellos cuando vinieron a este mundo. Los ojos de Rosalía se enfurecieron. Así que, lo que me quieres decir es que te tomaste en serio las palabras de un tipo cualquiera quien no pudo ni morir apropiadamente, y estabas buscándonos. De verdad que no tienes nada que hacer. Bueno, debo reconocer que mordí tu anzuelo. ¿Pero en serio crees que puedes hacer algo cuando son solo 2 personas? Una sonrisa sádica apareció en su cara y balanceó su mano 2 veces en el aire. En ese momento, los árboles a cada lado del sendero que seguía derecho desde el puente temblaron violentamente, y apareció gente que se había ocultado en ellos. Varios cursores más aparecieron a la vista de Sílica. La mayoría de ellos eran naranja. Su número llegaban hasta 10. Si hubieran pasado el puente sin haberse dado cuenta de la emboscada, entonces hubieran sido rodeados. Había otro verde entre los jugadores naranja. Su peinado puntiagudo era, sin lugar a dudas, el que vieron en el hotel la noche anterior. Los bandidos que acababan de aparecer eran todos hombres vestidos en ropas de colores chillones. Todos ellos tenían accesorios de plata y equipos extra que colgaban por todo su cuerpo. Sílica se ocultó tras el abrigo de Kirito al momento que le daba una sensación de repugnancia. Susurró silenciosamente. Kirito-san, son muchos. Tenemos que correr. Está bien. Solo ten tu cristal preparado hasta que te diga que te alejes, respondió Kirito con una voz tranquila, luego alborotó el cabello de Sílica, y entonces se encaminó hacia el otro lado del puente. Sílica se quedó en shock. Era simplemente demasiado insensato. Pensó en esto y le llamó. Kirito-san. Tan pronto como su voz resonó en todo el campo, Kirito, murmuró uno de los bandidos. Su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño. Sus ojos se movieron de un lado al otro como si tratara de recordar algo. Esas ropas, una espada de una mano y ningún escudo, el espadachín negro. Su cara palideció mientras retrocedían unos pasos. Esto es serio, Rosalía-san. Ese bastardo es un Beater 3 y un jugador de vanguardia. A sus palabras, la expresión de todos los otros miembros se endureció con el susto. Sílica también estaba sorprendida. Ella solo miraba la espalda de Kirito, una que ella no podía llamar amplia, totalmente atónita. Ya sabía que él era un jugador de un nivel bastante alto después de verlo pelear. Pero ella nunca siquiera soñó en que él fuera un Clearer 4, el grupo élite de jugadores de clase alta, quienes iban a los calabozos de la línea frontal, donde nadie nunca había puesto un pie antes, e incluso vencían jefes.
Ella había escuchado que ellos se concentraban solamente en terminar Sao, y eran difíciles incluso de ver en los pisos intermedios hasta Rosalía se congeló con su boca abierta por unos cuantos segundos antes de que reaccionara y gritara. ¿Por qué habría de haber un jugador de vanguardia vagando por aquí? Él probablemente se llamó así solo para asustarnos. Lo que ven no es más que un cosplay. Y aunque de verdad resultara ser el espadachín negro, seguro que no es nada para esta cantidad de gente. Como si su vigor hubiese regresado a él con el comentario de Rosalía, el enorme jugador con un hacha, quien estaba al frente de los jugadores naranja, gritó. CL claro. Si él es un vanguardista, entonces también debería tener un montón de objetos y dinero, ¿cierto? Esto enarbola la verdad una gran oportunidad. Todos los bandidos estuvieron de acuerdo y sacaron sus armas. Numerosos pedazos de metal relucieron con una luz atroz. Kirito-san, es imposible ganar, corre. Silica gritó desesperadamente con el cristal apretado con fuerza en su mano. Como Rosalía lo había dicho, sin importar cuán fuerte fuera, él no sería capaz de ganar contra tantos enemigos. Pero Kirito no se movió. Ni siquiera desenvainó su arma. Aparentemente ellos tomaron esto como una forma de resignación. Los 9 jugadores, los cuales no incluían a Rosalía y al otro jugador verde, levantaron sus armas y comenzaron una carrera entre ellos para ver quién alcanzaba primero a Kirito. Pisaron con fuerza a través del puente y entonces. ¡Ya! ¡Muere! Rodearon a Kirito, quien tenía su cabeza mirando al suelo, en un medio círculo antes de que todos lo golpearan con sus armas. El cuerpo de Kirito se sacudió violentamente por la fuerza de los 9 ataques. ¡No! Silica gritó mientras se cubría el rostro con sus manos. ¡No! Deténganse. Kirito-san va a morir. Pero no escucharon. Algunos de ellos rieron maniáticamente, mientras otros seguían gritando maldiciones mientras continuaban atacando a Kirito como si estuvieran intoxicados por la violencia. Rosalía, quien estaba parada en el centro del puente, no podía evitar que su emoción se mostrara a la vez que contemplaba la tragedia mientras lamía sus dedos. Silica se limpió las lágrimas y alcanzó la empuñadura de su daga. Sabía que no podía hacer nada incluso si saltaba a la refriega, pero ya no podía solo quedarse ahí y seguir viendo. Entonces, justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia donde se encontraba Kirito, ella notó algo y se detuvo. La barra de HP de Kirito no estaba disminuyendo. No, se reducía ligeramente, a pesar de la infinita lluvia de golpes. Y aún con eso, volvía a llenarse después de un par de segundos. Los bandidos finalmente se dieron cuenta de que el espadachín negro frente a ellos no mostraba señal alguna de caer y sus expresiones se tornaron confusas. ¿Qué diablos están haciendo? Mátenlo. A la inquieta orden de Rosalía, los ataques siguieron lloviendo por unos cuantos segundos más. Pero no hubo cambio alguno en la situación. Oigan, ¿qué está pasando? Una persona puso una cara como si hubiese visto algo completamente insólito antes de que se dejara de mover y retrocediera. Su sorpresa pronto se extendió a los otros 8 miembros, quienes entonces cesaron su ataque y se distanciaron de Kirito. El silencio cayó sobre el área, y en mitad de esta, Kirito levantó su cabeza lentamente. Una voz silenciosa resonó. Aproximadamente 400 puntos cada 10 segundos. Esa es la cantidad de daño que ustedes 9 me hacen. Estoy en el nivel 78, mi HP es de 14,500, a eso agréguenle que recupero automáticamente 600 puntos cada 10 segundos con Battle Alien. No podrían vencerme aunque siguieran golpeándome por horas. Los bandidos se quedaron pasmados boquiabiertos, como si estuvieran en shock. Eventualmente, el usuario con la espada de 2 manos, quien parecía ser el segundo al mando, dijo en una voz ronca. ¿Acaso se permite eso? No tiene siquiera algún maldito sentido, sí. Kirito escupió las palabras. Solo una diferencia en números hace tan ridícula disparidad en fuerza. Esa es la parte irrazonable de los juegos con un sistema de niveles. Los bandidos retrocedieron, como si fueran intimidados por la voz de Kirito, la cual parecía ocultar algo tras esta. Sus caras sorprendidas fueron reemplazadas por miradas de terror. TSK. Rosalía chasqueó su lengua y entonces sacó un cristal de teletransporte de su cadera. La levantó alto en el aire y abrió su boca. Teletransporte. Pero incluso antes de que ella pudiera siquiera terminar la sentencia, el aire pareció vibrar por una fracción de segundo y Kirito ya estaba parado frente a ella. Tac. En el instante que Rosalía se congeló, Kirito le arrebató el cristal de su mano, entonces la tomó del cuello de su armadura y la arrastró a donde estaban los otros bandidos. Déjame ir. ¿Qué es lo que intentas hacer, bastardo?
Kirito la arrojó hacia el grupo de bandidos, quienes estaban parados estupefactos, y comenzó a hurgar dentro de la bolsa que tenía en el cinturón sin decir palabra alguna. El cristal que sacó también era azul. Pero el color era mucho más oscuro que un cristal de teletransporte. La persona que me pidió hacer esto compró este cristal de pasillo con todo el dinero que tenía. Dijo que marcó el área de la prisión del castillo de hierro negro como la salida. Así que los teletransportaré a todos ustedes a prisión. La armada se encargará del resto. Rosalía, quien estaba sentada sobre el suelo, se quedó en silencio por un rato antes de sonreír como si fuera una broma. ¿Y qué si digo que no quiero? Entonces acabaré con todos y cada uno de ustedes. Su sonrisa se congeló en su cara con la corta respuesta de Kirito. Eso es lo que quisiera decir, pero en este caso solo usaré esto. Kirito sacó una pequeña daga del interior de su abrigo. Uno podía ver un líquido vagamente verde en la superficie de la hoja al examinarla con cuidado. Veneno paralizante. Es un veneno de nivel 5, así que no serán capaces de moverse por alrededor de 10 minutos. Eso sería suficiente para arrojarlos a todos dentro del pasillo, vayan por su cuenta, o sean lanzados. Es su elección. Ahora nadie estaba bromeando. Después de ver que todos ellos inclinaron sus cabezas en silencio, Kirito guardó el cuchillo, levantó el cristal azul oscuro muy alto, y entonces gritó. Pasillo, ábrete. El cristal se despedazó en un instante y un remolino azul apareció. Malditos sean todos. El alto jugador con el hacha fue el primero en caminar al interior del pasillo con sus hombros colgando. Entonces el resto de los jugadores naranja desaparecieron en la luz uno por uno, algunos en silencio, mientras otros maldecían al entrar. Después el jugador verde que juntó la información les siguió, la única persona que quedaba era Rosalía. La bandida de pelo rojo ni siquiera intentó moverse después de que todos sus compañeros desaparecieron en el interior del pasillo. Se sentó con sus piernas dobladas y miraba a Kirito como si lo desafiara. Bueno, adelante si te atreves. Si lastimas a un verde te volverás un naranja. Kirito la tomó del cuello de su armadura antes de que siquiera terminara de hablar. Te diré esto. Soy un solista. Incluso el volverme un naranja por un día o dos no significa nada para mí. Le escupió Kirito fríamente antes de levantarla y jalarla hacia el pasillo. Rosalía se resistió sacudiendo sus brazos y piernas de un lado para otro. Espera, por favor, detente. Perdóname. Cierto, tú, no trabajarías para mí. Con tus habilidades podríamos derrotar cualquier gremio. Ella nunca terminó lo que estaba diciendo. Kirito lanzó a Rosalía de cabeza al interior del pasillo. Después de que desapareció, el pasillo brilló intensamente por un momento y entonces se desvaneció. Todo estaba en calma nuevamente. El campo primaveral, que estaba lleno de sonidos naturales, de aves cantando y agua corriendo, se volvió tranquilo otra vez como si todo lo que acababa de pasar hace unos momentos fuera una mentira. Pero Cílica no se podía mover. Su sorpresa sobre la verdadera identidad de Kirito, su alivio con la desaparición de los bandidos, todas esas emociones inundándola a la vez, dejándola incapaz de incluso abrir su boca. Kirito ladeó su cabeza y observó silenciosamente a la enmudecida Cílica por un rato antes de que finalmente dijera algo casi como un susurro. Lo siento, Cílica. Al parecer terminé usando té de carnada. Consideré decirte esto de antemano pero creí que te asustarías así que no lo hice. Cílica intentó desesperadamente de sacudir su cabeza, pero no podía. Incontables pensamientos giraban alrededor de su mente al mismo tiempo y la abrumaban. Te llevaré al pueblo. Kirito dijo esto y comenzó a caminar. Cílica de alguna manera logró forzar su voz para hablar con él. Mis piernas no se mueven. Kirito se volteó y ofreció su mano derecha con una sonrisa. Cuando se agarró con fuerza de la mano de Kirito, Cílica por fin pudo sonreír. Los dos permanecieron callados la mayor parte del camino hasta que llegaron a la taberna de la veleta en el 35º piso. Había un montón de cosas que Cílica quería decir, pero simplemente no podía hablar, como si tuviera un nudo en la garganta. Cuando subieron al segundo piso y entraron al cuarto de Kirito, la luz roja del atardecer ya estaba asomándose por la ventana. Finalmente, Cílica logró, con una voz temblorosa, decirle algo a Kirito, quien parecía haberse vuelto una silueta negra a causa de la luz. Kirito-san, ¿te vas a ir? Después de un largo silencio, la silueta asintió lentamente. Sí, ya llevo 5 días desde que me alejé de la línea frontal. Necesito regresar para seguir completando el juego tan pronto como me sea posible. Supongo que tienes razón. A decir verdad, Cílica deseaba pedirle que la llevara con él. Pero no podía. El nivel de Kirito era 78. El de ella era 45. Con un espacio de 33 niveles la diferencia que los separaba era dolorosamente clara.
Si ella seguía a Kirito a la línea frontal, Sílica sería liquidada en un instante. Aun cuando habían iniciado sesión en el mismo juego, una pared más alta que cualquiera que existiera en el mundo real se erguía entre ellos. Yo. Sílica mordió su labio y trató desesperadamente de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. 2 líneas de lágrimas se formaron de esos sentimientos y rodaron por sus mejillas. De repente, ella sintió como Kirito puso sus manos sobre sus hombros. Una voz grave y gentil susurró justo al lado de ella. Los niveles son solo números. La fuerza en este mundo no es nada más que una ilusión. Hay cosas más importantes que eso. Así que hay que vernos de nuevo en el mundo real. Si lo hacemos, seremos capaces de ser amigos otra vez. A decir verdad, Sílica quería recargarse contra el negro pecho frente a ella. Pero mientras sentía las palabras de Kirito extendiendo su calidez a través de su rebosante corazón, se dio cuenta de que no podía esperar nada más de él. Entonces cerró sus ojos y murmuró. Bien. Esa es una promesa. Se separó de Kirito, lo miró a la cara, y fue por fin capaz de sonreír de verdad. Kirito también sonrió y dijo. Así que, llamemos a Pina. Bien. Sílica asintió y balanceó su mano derecha para invocar la ventana principal. Se desplazó a través del inventario y sacó el corazón de Pina. Colocó la pluma azul cielo que emergió de la ventana sobre la mesa de té y entonces también sacó la flor de Buneuma. Con la flor blanco perla en su mano, cerró la ventana y volteó a ver a Kirito. Todo lo que tienes que hacer es dejar caer la gotita de agua que está en el centro de la flor sobre la pluma. Una vez que hagas eso, Pina regresará. Bien. Mientras miraba fijamente la pluma azul cielo, Sílica susurró en su mente. Pina, te contaré de muchas cosas. Acerca de la asombrosa aventura que tuve hoy y acerca de la persona que te salvó, quien se volvió mi hermano por solo un día. Con lágrimas en sus ojos, Sílica inclinó la flor que estaba en su mano derecha hacia la pluma. Bueno chicos y chicas, espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. Destructor. ¡Estrellas!